Quisiera partir por agradecer la invitación a este seminario. La verdad es que para el Banco Central es una tremenda satisfacción poder hacer estos encuentros regionales, no solo desde la perspectiva de poder compartir con la comunidad, en este caso de la región del Biobío y de Concepción en particular, los resultados del informe de política monetaria, sino que tener la oportunidad también para intercambiar de una manera más informal. Lo vamos a poder hacer después en las preguntas respecto de cuál es la situación o cuáles son los principales temas de preocupación o de ocupación en la región. Y por lo tanto, esto pretende ser un seminario con una comunicación en dos direcciones. En la dirección de la presentación del informe, pero también en la dirección de recibir de primera fuente y tener mejor información sobre la realidad económica de la región de Biobío en este caso. Y por lo tanto, desde hace muchos años el Banco Central hace este esfuerzo de ir presentando el informe de política monetaria trimestralmente en distintas regiones y creo que ha sido particularmente satisfactorio. Dos o tres puntos en los cuales nos vamos a centrar. El informe es bastante largo y en esta ocasión tiene un anexo, una separata bien significativa sobre capacidad de crecimiento tendencial de la economía chilena y por lo tanto, más que ir a una velocidad del rayo cubriendo todas y cada uno de los temas que están discutidos en el IPOM, lo que vamos a tratar de hacer es centrarnos en los 3, 4, 5 aspectos más fundamentales para entender tanto lo que ha pasado en el escenario internacional como en el escenario nacional. Dos o tres temas respecto al escenario nacional que están resumidos acá en la introducción. Y que reconocer que desde el IPOM de junio, la actividad y la inflación, especialmente la inflación en los últimos varios meses, ha tenido un comportamiento a la baja respecto de lo que se pudo prever. Pero cuando uno hace un zoom a los determinantes de esa actividad y a los determinantes de la inflación, ve que hay un montón de factores puntuales que explican esta desviación respecto a lo que se pudo haber anticipado. Y por lo tanto, en lo grueso, la perspectiva macroeconómica que se entrega tanto para el 2017 como para el 2018 es muy similar a la que se entregó en el IPOM anterior. Y esto es importante destacar porque muchas veces la volatilidad mes a mes de los datos genera una sobrereacción en las interpretaciones. De repente hay un IMASEC muy bueno y genera un gran ruido respecto de una recuperación que ya llegó, de repente hay un IMASEC más malo y se enfrían todas las expectativas. Lo que trata el Banco Central en este informe es hacer una perspectiva un poco de mediano plazo, abstrayéndose de esa volatilidad mes a mes que es tan difícil de interpretar y que confunde tanto las proyecciones. Y por lo tanto, en lo grueso es un informe que confirma las proyecciones que se hicieron hacia mitad de año y que dan cuenta de una economía que se mantiene en una fase débil, pero que debiera empezar a crecer gradualmente a partir de fines de este año y consolidar un poco esa tasa de crecimiento durante el 2018. Parte de este resultado de consolidación de mayor crecimiento hacia el 2018, de manera gradual, insisto, subyace una idea de una economía internacional que se ha ido consolidando de manera más positiva y sobre la cual vamos a entrar más en detalle. Sobre la economía internacional hay dos o tres elementos que son muy notorios y sobre los cuales vale la pena tener en cuenta. Uno es que por primera vez ya podemos empezar a hablar con más propiedad de que la crisis financiera del 2008-2009 empieza a quedar atrás. Este ha sido un deseo de muchos años, han pasado casi 10 años desde el inicio de la crisis, y por primera vez empezamos a ver ya datos más consolidados de tasas de crecimiento en las principales economías desarrolladas y de un montón de indicadores que dan cuenta de que los efectos de la crisis han ido quedando atrás. Entonces, más que ver datos muy espectaculares de crecimiento, por ejemplo en Estados Unidos y Europa, lo que sí los datos han dado cuenta es de que se ha ido, insisto, consolidando un escenario de recuperación. Eso lo vemos en distintas métricas a lo largo de estas principales economías desarrolladas. Por de pronto, la lámina a la izquierda, por ejemplo, muestra la recuperación que ha tenido la producción industrial en economías desarrolladas.
la diferencia entre la barra azul, digamos, y la barra roja muestra que la estabilidad en términos de la actividad industrial en el mundo en desarrollo ha sido mucho mayor que lo que hemos visto en el mundo desarrollado. Y hemos visto en los últimos trimestres ya un crecimiento importante en la actividad industrial en el mundo desarrollado. Y como se puede ver en la lámina de la derecha, las inflaciones que se mantuvieron muy bajas por muchos años comenzaron a normalizarse. Ahora, la tasa de inflación en el mundo desarrollado, principalmente Europa y Estados Unidos, todavía no logra retomar tasas de crecimiento similares a los objetivos de los bancos centrales y por lo tanto este es un tema que ha generado mucha cautela y mucha discusión. De alguna manera se ha visto una incipiente y ya más consolidada recuperación económica. Eso ha venido de la mano de un aumento en la inflación, pero ese aumento en la inflación se ha dormido o se ha estancado en los últimos meses. Y esto ha dado cuenta respecto de una discusión muy fundamental de por qué esta recuperación no necesariamente ha generado un alza en la inflación como se pudiera haber esperado. Más que entrar en las causas, que no vamos a tener todo el tiempo del mundo, sí me gustaría centrarme un poco más en las consecuencias de por qué esta normalización gradual de la inflación, pero con cierto estancamiento en la punta, es relevante para el escenario económico que estamos enfrentando en Chile. Cuando hacemos un zoom a la economía norteamericana, vemos también una recuperación en la industria manufacturera en el último año y medio que es importante y quizás la cifra más notoria de recuperación dice relación con la evolución del empleo y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Lo que muestra el gráfico de la derecha, la línea verde, la más categórica en este sentido, es que el año 2006, 2007, la tasa de desempleo era entre 4 y 5%, subió a niveles de 10% y ha venido cayendo sostenidamente en los últimos años. Pero hoy la tasa de desempleo que se mide en el eje de la derecha se encuentra entre 4 y 4,5%. Y es una tasa históricamente baja. Y por lo tanto da cuenta de un mercado laboral en Estados Unidos que ya en lo grueso ha ido consolidando su recuperación. Y la tasa de creación de empleo todavía se mantiene bastante dinámica más allá de la volatilidad mensual. Aquí había una tremenda discusión de interpretación de estas cifras y la verdad es que las autoridades económicas en Estados Unidos se encuentran en una especie de dualidad de cómo interpretar estas cifras, porque mirando el headline, o sea, la tasa puntual de desempleo es una tasa decididamente baja, pero también es cierto que parte de muchos trabajadores que se vieron desempleados durante la crisis financiera y sus años posteriores decidieron salir de la fuerza laboral. Y ahora entonces hay espacio todavía para creación de empleo sin un apriete aún mayor del mercado laboral en la medida que muchas personas que decidieron no buscar trabajo, dada la situación económica, ahora empiecen a buscar trabajo. Y por lo tanto, ahí hay un espacio de crecimiento en el empleo sin que genere una presión muy fuerte sobre los salarios que ha sido muy discutida. Pero en lo grueso en Estados Unidos ya nos encontramos en tasa de desempleo muy baja, en niveles de crecimiento de los salarios que se han ido recuperando de manera importante y por lo tanto el espacio de normalización de la economía norteamericana definitivamente ya está presente. Europa es una historia un poco distinta, porque Europa, aparte de la crisis financiera, ha estado sumergida en lo que se ha llamado la crisis del euro, de cómo una economía tan diversa, cómo la economía europea es capaz de ajustarse a un shock de esa naturaleza con una moneda única y sin el espacio para el cambio en precios relativos que naturalmente entrega la flexibilidad cambiaria. Y eso ha acompañado a la crisis europea, países a los cuales le ha costado mucho más salir de la crisis, y eso lo vemos en el gráfico de la derecha, donde se observa una caída muy significativa en el crecimiento en Europa hacia el 2009, y después una pequeña recuperación y un double dip, que es otra caída a partir del año 2012, que representa exactamente lo que fue la crisis griega y el momento de mayor costo y estrés financiero en Europa. Pero ya empezamos a ver que Europa vuelve a salir. Esto no minimiza en absoluto los desafíos de mediano plazo que tiene Europa en términos de crecimiento y de manejo de su política económica en una zona con moneda única, pero sí también ha dado cuenta de que lo peor de la crisis ya ha ido pasando. Ahora, estos dos fenómenos, por llamarlos de alguna manera, con una recuperación más consolidada de Estados Unidos y una incipiente pero también más generosa recuperación en Europa,
ha ido dando cuenta de cierta normalización en las políticas monetarias en ambos continentes, o en ambas zonas del mundo, mejor dicho, que se ha ido consolidando en el último tiempo. Eso es mucho más evidente en Estados Unidos, donde después de muchos años de tasa de interés en 0%, la Reserva Federal ya empezó a normalizar su tasa de interés, de manera muy gradual, muy cautelosa, pero ese proceso ha continuado y eso es lo que se ve en el gráfico de la izquierda en línea azul, esa no es la tasa de política monetaria, es una tasa de interés a 2 años, pero para efectos prácticos va recogiendo esta normalización de tasas de interés en Estados Unidos. Europa, en cambio, se encuentra más atrasada en este proceso. Se encuentra más atrasada básicamente porque la recuperación es un fenómeno mucho más reciente. Pero ya empiezan a haber las primeras discusiones respecto de normalización de las tasas de interés en Europa. Probablemente alzas de tasas de interés en Europa, vamos a demorarnos algunos hipón en poder verlas, pero sí hay una discusión respecto de el Banco Central Europeo, así como lo hizo Estados Unidos, su política monetaria tuvo que reaccionar de manera muy extraordinaria a la crisis y por lo tanto no solo bajó las tasas de interés, sino que empezó a comprar un montón de papeles de deuda pública en los mercados financieros de manera de bajar las tasas de interés de largo plazo y ya se empieza a aparecer la discusión respecto de empezar a disminuir ese proceso de compra como una manera de una política monetaria algo menos expansiva. Y por lo tanto, a distintas velocidades ya vemos una economía de Estados Unidos normalizándose y una política monetaria normalizándose. Y una economía europea también creciendo a tasas mayores, algo atrasado respecto de este proceso en Estados Unidos y una incipiente discusión en Europa respecto a normalización de tasas. Ahora, sí es importante hacer notar que hacia fines del año pasado, exactamente quizás hace un año, poco antes de la elección y en torno a la elección de la nueva administración de Estados Unidos, esta diferencia entre lo que se veía una economía norteamericana creciendo con más fuerza y tasas en Estados Unidos subiendo más rápido, versus todavía una economía europea más débil y una perspectiva de política monetaria muy expansiva en Europa y algo similar en Japón, generó un tremendo espacio de fortaleza del dólar en el mundo. De alguna manera, el precio de una moneda va reflejando los fundamentos en términos de cuán atractiva es esa economía en términos de crecimiento y cuán atractivos son los activos en dólares. Y por lo tanto, lo que se vio hacia finales de año fue mucha fuerza en la valoración del dólar a nivel internacional, reflejando esta idea de que Estados Unidos ya venía con mucho más fuerza, las tasas en Estados Unidos se iban a normalizar, mientras el resto del mundo venía un poquito rezagado. Esa idea se potenció hacia fines de año, cuando la elección presidencial en Estados Unidos de alguna manera generó expectativas de que además el gobierno iba a hacer un programa de gasto fiscal muy expansivo, iba a generar una reforma tributaria muy agresiva, iba a generar un programa de inversión en infraestructura pública muy fuerte y por lo tanto que la economía de Estados Unidos iba a entrar en una especie de boom. Y de alguna manera que iba a haber, eso iba a exigir que el Banco Central norteamericano aumentara las tasas de manera aún más fuerte. Y por lo tanto, hacia fines de año, del año 2016, comienzo del año 2017, ese era el modo, de alguna manera, para entender los diferenciales de tasa en el mundo y lo que pasaba con las monedas. ¿Qué es lo que ha ido pasando durante el 2017? Durante el 2017 hemos visto que Estados Unidos no ha sido capaz de generar ese boom de gasto y de infraestructura que se esperó hacia fines del año pasado. La reforma tributaria que se anunció por parte del gobierno no ha sido implementada y tampoco se ven visos que sea implementada. Y por lo tanto, este gran entusiasmo sobre la economía norteamericana de alguna manera amainó. Eso no significa que se haya descarrilado la recuperación norteamericana, eso no es así, pero simplemente esta generación de expectativas de que venía un gran boom en Estados Unidos amainó. Y por otro lado, los datos en otras partes del mundo han continuado siendo muy positivos. Ya discutíamos lo de Europa, vamos a ver en un segundo lo que pasa en Asia y particularmente en China. Y por lo tanto, esta presión a la fortaleza del dólar amainó de manera muy fuerte. Por lo tanto, el dólar se apreció y se fortaleció hacia fines del año pasado, comienzos de este año, y lo que hemos visto durante el año 2017 es básicamente una reversión de este proceso. Y por eso yo ponía el énfasis en la recuperación de Europa, en los incipientes espacios de normalización de política monetaria en Europa, porque de alguna manera esta distancia o brecha
que se estaba generando entre Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado ha ido de alguna manera cerrándose. Y eso explica entonces el debilitamiento muy fuerte que ha tenido el dólar en el último tiempo, que es en parte importante la contracara del fortalecimiento de las monedas en otros países, incluido Chile, que hemos tenido en los últimos meses. Ese es el fenómeno más bien global en el cual entender lo que está pasando. Otro país o zona geográfica muy relevante y donde han habido muchas novedades es obviamente en Asia y en particular en China. Además de decir la relevancia que tiene China para la economía mundial y para la economía chilena, pero acá hay dos otros temas que son bien importantes de destacar. Las cifras de China en el último tiempo han sorprendido un poco al alza. Eso ha sido una buena noticia. ¿Una buena noticia en qué sentido? La economía china después de la crisis y después de un aumento muy fuerte en expansión fiscal, en expansión monetaria que tuvo, a partir del año 2012-2013 empezó a apretar de manera importante porque la acumulación de deuda que se produjo fue muy significativa y generó un montón de cuestionamientos respecto a la salud del mercado financiero y la sostenibilidad de las cuentas fiscales, especialmente en gobiernos locales. Esa caída en actividad o debilitamiento de la actividad más bien, no caída en términos de niveles, sino que de crecimiento en términos de dinamismo, que es lo que de alguna manera está reflejado en el gráfico de la derecha, con una caída sostenida en distintos indicadores sectoriales, alcanza su piso el año 2015 aproximadamente. Y desde entonces las autoridades en China han estado impulsando una mayor reactivación. Resulta interesante ver que esa reactivación ha llegado, pero cuando uno escarba en la discusión de política económica en China, aparece la discusión de vuelta ahora. Es decir, no se habrá pasado la mano en términos de la reactivación y por lo tanto lo que hoy día vemos en la discusión de política crediticia, financiera, monetaria en China es más bien el caso opuesto, es tratar de volver a enfriar un poco este entusiasmo. Entonces, vemos en China, estamos acostumbrados, más allá de que las cifras globales muestran mucha estabilidad, a un ciclo marcado especialmente en algunos sectores, sector de inversión, en algunos segmentos de la construcción, en el sector inmobiliario con mucha claridad, de ciclos muy marcados que muchas veces están promovidos de alguna manera por una política económica que tiene este componente un poco cíclico. ¿Qué se espera para adelante? En general se espera para adelante una economía china que crezca a tasas menores de lo que está creciendo ahora. Eso no es un gran drama. De alguna manera, a estas alturas, dado el nivel de ingreso per cápita que ha alcanzado China, resulta muy difícil pensar que pueda seguir creciendo a tasas del 7%. Y por lo tanto, cuando se sostienen tasas de crecimiento al 7% en una economía que difícilmente puede crecer esas tasas, entonces esa noticia tiene de dulce y de agraz. Todos nos entusiasmamos con un crecimiento de corto plazo, pero cuando ese crecimiento viene sostenido por un impulso excesivo, entonces necesariamente esa cuenta se paga más hacia adelante. Y por lo tanto, los números con los cuales se están trabajando es cifra más bien en la parte baja del rango 6, 6,5 para los próximos años. Lo que no representa nada dramático, pero sí es algo importante a tener en cuenta. América Latina ha tenido años difíciles, hay un montón de componentes idiosincráticos, pero evidentemente la debilidad de los precios de los commodities fue algo que impactó. Probablemente lo más idiosincrático ha sido lo que ha pasado en Brasil, que ha tenido años de crecimiento negativo muy significativo y que empieza a crecer. Y hago este énfasis porque parte de lo que ha sucedido en Chile es una cierta dificultad de las exportaciones para retomar dinamismo, y especialmente en el sector industrial. Y nuestras estimaciones o nuestros cálculos hacen ver que el sector industrial es particularmente sensible a la realidad económica latinoamericana. En cuanto a las exportaciones industriales en Chile, tienen una Latinoamérica como destino representa una proporción relativamente importante de esas exportaciones industriales y por lo tanto el ciclo de América Latina, aunque no represente en términos de socios comerciales globales un elemento demasiado importante para el ciclo económico chileno, que es una economía mucho más abierta y globalizada, para el sector industrial sí es un área geográfica y económica que hay que ver con más detalle para efectos de entender su dinamismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que así como este dinamismo, este bajo dinamismo en América Latina, vino acompañado de una depreciación de las monedas,
que también la vimos en Chile de manera muy, muy importante, los esquemas de política monetaria en los países de América Latina todavía muestran mucha diversidad. Y por lo tanto, por ejemplo, el Banco Central de Chile fue capaz de mantener tasas de interés muy bajas en los últimos años, aceptando una depreciación de la moneda y un desvío de la inflación respecto de su meta, por la credibilidad que se ha construido en términos del esquema cambiario flexible y de la política monetaria. Pero otros países no son capaces de aceptar una depreciación muy grande de sus monedas por el costo inflacionario que tiene, y lo que tuvieron que hacer es políticas monetarias muy contractivas. De alguna manera, una vieja historia de lo que se vivía en el mismo Chile hace muchos años y en otros países donde el miedo a flotar o las dificultades de la volatilidad cambiaria generan políticas monetarias muy procíclicas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, entonces, es que en la época en que la economía brasilera caía muy fuertemente, la política monetaria en Brasil se tuvo que ver muy contractiva, y se tuvo que ver muy contractiva exactamente para poder defender su moneda de una depreciación muy grande. Un caso parecido hemos visto en Colombia, México, con tasas de política monetaria subiendo y muy altas exactamente por este miedo a flotar y a la depreciación. La política monetaria en Chile, en cambio, ha sido capaz de sostener este ciclo bajo con tasas muy bajas y aceptando entonces la depreciación cambiaria, que fue lo que generó el alza de la inflación en los años 2014, 2015 y parte del 2016. Ahora, 2 o 3 temas para ir cerrando la parte internacional que yo creo que son importantes para sentar las bases de nuestra discusión hacia adelante. Uno es que este contexto mundial ha terminado siendo favorable para Chile en 2 grandes dimensiones. Uno es que la recuperación de las principales economías desarrolladas se esperaba que tuviera un impacto mayor sobre las tasas de interés y sobre las condiciones financieras que enfrentaban economías en desarrollo como Chile. Lo que ha pasado es que, aunque las economías desarrolladas se han ido recuperando, quizás la tasa a la cual lo han hecho ha sido algo más lento y por lo tanto ha generado mucho más cautela por parte de los bancos centrales de las principales economías en términos de su normalización de tasas. Y lo que ha hecho eso básicamente es que si uno esperaba hace algunos trimestres que eventualmente las condiciones financieras que un país como Chile enfrentaba, el gobierno, las empresas que se endeudaban afuera, el sistema financiero que se endeudaba afuera, si uno esperaba que encontrara condiciones financieras más difíciles, a medida que se recuperaba la economía internacional, lo que hemos visto es que las condiciones financieras se siguen manteniendo muy atractivas para una economía como la chilena. Y hay distintas maneras de medir esto. No hay una medida de condiciones financieras, pero por de pronto, estos 2 gráficos, uno que muestra flujos de capitales hacia países emergentes y otro que muestra premios por riesgo en países emergentes, todos vemos que si hacia fines del 2015, como se observa, por ejemplo, en este gráfico acá, la línea roja, se observó un pequeño crecimiento en el premio por riesgo a un país como Chile, en este fenómeno que yo explicaba de que esta normalización en las condiciones financieras afuera generara un cierto retroceso en el apetito por países emergentes, lo que hemos visto en el último tiempo es una caída a premios por riesgo particularmente bajos. Lo mismo con los flujos en general, estos son economías emergentes, pero hemos visto que esta normalización afuera no ha generado una salida de flujo de capital o un encarecimiento en el costo de financiamiento a países emergentes, y eso ha sido una buena noticia para Chile. Lo segundo es que hemos visto un fuerte alza en los precios de las materias primas. Esta alza es bastante reciente, pero claramente, más allá de la sostenibilidad del precio del cobre en 3.15, en 3.11 o en 3.03, voy a volver a eso en un segundo más, lo que da cuenta, décimas más, décimas menos, es de una recuperación en la demanda en las principales economías consumidoras de materiales en general. Esto no es un fenómeno exclusivo al cobre, más allá de las especificidades que hemos visto. Y por lo tanto, es una señal de que efectivamente en la economía de Asia y las principales economías desarrolladas han ido tomando más de vuelo. Por supuesto que distintos mercados van reaccionando de distinta manera en función de cuán restrictiva pasa a ser la oferta, pero en ese sentido la recuperación de los precios de los commodities también es una buena
noticia por cuanto es una medida, si ustedes quieren, indirecta de cómo se están recuperando y cuánta potencia está trayendo un poco la economía internacional. Respecto al precio del cobre en particular, tanto el debilitamiento del dólar, dado que el cobre está medido en dólares, esa es su unidad de cuenta. El debilitamiento del dólar naturalmente trae aparejado un crecimiento en el precio del cobre. Como esta mayor presión de demanda de los principales consumidores justifica un aumento del precio del cobre. En todo caso, desde una perspectiva hacia adelante, lo que el IPOM hace es creerle, si ustedes quieren, parcialmente este aumento en el precio del cobre y tomar una posición un poquito más intermedia respecto de la perspectiva hacia el fines del 2017 y 2018. Por supuesto que esto es un ejercicio muy difícil de hacer y podría darse un escenario de riesgo donde el cobre se mantenga arriba, dando cuenta de una fuerza en la demanda que sea aún mayor. Y eso también obviamente tiene consecuencias cambiarias, tiene consecuencias sobre el dinamismo en el sector minero, etcétera. Pero en términos de perspectiva, dado los análisis que hemos hecho, la posición o el supuesto hacia adelante en el precio del cobre es que se mantiene por sobre lo que pensábamos en junio o en marzo, pero no a los niveles que estamos viendo hoy. Como consecuencia, entonces, de esta recuperación en Estados Unidos, pero también de la fortaleza que ha mostrado Europa, en parte Japón, lo que hemos visto, entonces, es este debilitamiento del dólar y un fortalecimiento de monedas emergentes en general. El gráfico a la izquierda muestra la trayectoria de distintas monedas en América Latina, la apreciación del peso, que ha sido relevante en los últimos meses, y la trayectoria de monedas de países commodities, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, que ha tenido una trayectoria en lo grueso no muy distinta en las últimas semanas de lo que ha mostrado el peso chileno. Y el tipo de cambio real, con sus vaivenes, se encuentra hoy en niveles relativamente apreciados y menores que sus niveles promedio en los últimos años, reflejando en parte esta fortaleza que ha mostrado el cobre, reflejando la debilidad del dólar, y en parte pudiendo reflejar la apreciación general de precios de activos que han mostrado algunas economías que se espera gradualmente vayan a recuperarse hacia adelante. Respecto al escenario interno, 2 o 3 consideraciones. La inflación, después de varios años, a partir del 2014, que superó el 3 y el 4% por varios trimestres, ha caído. Y ha caído de manera importante en los últimos trimestres. Hoy se entregó la última cifra de IPC, el IPC de agosto fue 0,2%, dentro de los rangos esperados por el mercado. Y esta caída en inflación da cuenta de 3 fenómenos. Lo primero es un fenómeno de debilidad de la economía chilena, tanto en el mercado laboral, vamos a entrar en eso con mayor detalle en un segundo, como en la actividad económica, un periodo relativamente largo de un crecimiento bajo en la economía chilena, entre el 1,5% y 2%, inevitablemente va haciendo que los precios de los servicios vayan desacelerándose y parte, por lo tanto, de la caída en la inflación y probablemente la justificación más fundamental de por qué la política monetaria del banco ha sido expansiva por tanto tiempo y continuará haciéndolo, es esta debilidad que ha mostrado la actividad económica y en parte el mercado laboral. Esa es una parte de la caída de la inflación. Pero probablemente la parte que explica la pendiente más fuerte de la caída de la inflación dice relación con 2 elementos. Uno es la trayectoria que ha tenido el peso chileno. El peso chileno y una parte importante de la canasta de inflación es muy sensible a lo que pasa con el tipo de cambio. Y por lo tanto, la depreciación cambiaria del 2014, 2015 y parte del 2016 generó un alza en la inflación. Y ahora lo que estamos viendo de alguna manera es la contracara de ese efecto. Y esto es importante mencionarlo porque el esquema de política monetaria del Banco Central es un esquema que descansa de manera importante en la libre flotación del dólar, o la libre flotación del peso, como ustedes quieran llamarla. Y por lo tanto, la política monetaria tiene que estar viendo perspectivas de mediano plazo y asumir que hay periodos donde esta
volatilidad cambiaria, va a tener efecto sobre la inflación de corto plazo, en algunas ocasiones hacia arriba, en algunas ocasiones hacia abajo, pero no necesariamente requiere una reacción de política monetaria. La reacción de política monetaria que empieza a seguir el dólar puede terminar siendo demasiado procíclica, como se demostró en el pasado. Y un tercer elemento que puede parecer un poco puntual, pero que sí es importante reflejar, es que en los últimos meses, no he visto el detalle del último dato de inflación, pero en los últimos meses ha habido un comportamiento en algunos segmentos de la canasta de alimentos, frutas y verduras, que ha sido excepcionalmente distinto a sus patrones históricos. Y una caída bastante relevante, cerca de 50 puntos bases de inflación, ha estado relacionado con una caída en frutas y verduras totalmente excepcional respecto a sus patrones en los últimos 15 o 20 años. Y por lo tanto, ese es un elemento extremadamente volátil, sobre el cual es muy difícil hacer una proyección. De repente, y parece casi jocoso e irrelevante para efecto de la política monetaria, que un mes las papas caen 70%, el otro mes los tomates caen 30%, suben 30%, son ítems que representan un porcentaje muy pequeño de la canasta, pero con tasas de crecimiento mes a mes que de repente son sorprendentemente grandes. Bueno, lo que ha pasado en el último tiempo es una caída muy fuerte en algunos de estos ítems, difícil de explicar, difícil de entender, pero que también ha generado un impacto relevante en la cifra de inflación, que hoy en términos anuales está en 1,9%. Simplemente 2 o 3 consideraciones respecto de esto. Como hay elementos en la canasta de inflación que son muy volátiles, entonces el Banco Central, aunque tenga un objetivo de inflación, sí trata de distinguir qué parte obviamente de estos movimientos son más volátiles y qué parte son menos volátiles. Y lo que da muestra estos dos gráficos, no es el gráfico más obligable, no nos va a ganar un premio de arte en estos gráficos, pero la línea negra muestra la inflación efectiva. Y lo que da cuenta es que respecto de lo que hemos venido esperando en los últimos trimestres, la inflación efectiva ha estado por debajo de la inflación esperada. O sea, las líneas azules, roja y verde, lo que esperábamos en diciembre del 2016, en marzo del 2017, en junio del 2017, y vemos que la inflación ha estado por debajo de eso. Pero si extraemos de la inflación los componentes más volátiles, este que yo mencionaba de fruta y verdura, y nos quedamos solo con lo core, o lo que refleja de mejor manera las presiones subyacentes de la economía, vemos que ha pasado, si algo, un poquito lo contrario. La inflación ha estado muy en línea y marginalmente por arriba, pero no quiero enfatizar el marginalmente por arriba, quiero quedarme con muy en línea con lo que esperábamos, dando cuenta exactamente que las mayores sorpresas han estado en estos ítems más volátiles. Ahora, eso no significa que la inflación no haya caído, efectivamente ha caído cerca de 1,5 puntos, principalmente reflejando lo que ha sido la trayectoria cambiaria. Eso es lo que se observa en el lado derecho. La depreciación del tipo de cambio tuvo un efecto inflacionario importante, la apreciación del tipo de cambio también ha generado una caída importante en la inflación de bienes transables. Con todo, pero menos así en la inflación de servicios y en la inflación de salarios. Con todas las expectativas de inflación a plazos más cortos, exactamente por esta caída en inflación y por la trayectoria que ha tenido el tipo de cambio, se han mantenido en la parte más bien baja o intermedia del rango de tolerancia de inflación entre 2 y 4%, pero hacia mediano plazo estas cifras se encuentran cercanas al 3%, que es la meta de inflación. Respecto de la actividad del primer semestre fue débil. La economía creció un 0,5% y el segundo trimestre creció un 0,9%. Esto da cuenta, obviamente, de un ciclo a la baja que hemos tenido, pero también ha sido difícil de interpretar estos números, porque estos números han reflejado 2 o 3 elementos muy particulares que creo que es importante destacar. Lo que se observa en el gráfico de la derecha es que descomponemos la tasa de crecimiento de la economía en lo que llamamos minería, recursos naturales y restos. Recursos naturales siendo un porcentaje de la economía que principalmente es minería, representando menos de un 20% de la actividad, pero que es muy volátil. Y lo que observamos en la primera mitad del año fue un comportamiento de la producción minera particularmente débil y que afecta mucho, o si ustedes quieren, ensucia mucho la tasa de crecimiento. Cuando vemos la tasa de crecimiento de 0,9, uno piensa en una economía bastante débil y deprimida, y la realidad es distinta cuando uno extrae de eso un comportamiento de la minería que fue muy débil en la primera mitad del año y un comportamiento de la economía resto.
que sin ser boyante ha mantenido una trayectoria bastante más estable, ¿ya? Con cifras que dependiendo del trimestre han variado en torno al 2%. Lo segundo que sucedió en la primera mitad del año es que han habido factores estacionales muy particulares y acá el feriado irrenunciable del censo generó un efecto transitorio sobre la actividad que demostró ser bastante relevante cuando uno extrae los componentes estacionales. Y por lo tanto, parte de la debilidad del segundo trimestre se explica también por cosas bastante puntuales que es importante tener en cuenta para poder distinguir lo que son tendencias más de mediano plazo que datos puntuales. Con todo, esto no significa que la economía esté en una posición de gran crecimiento, no lo está, pero sí muchas veces el crecimiento headline hace ver una economía más débil de lo que efectivamente está. Si uno extrae, insisto, estos componentes estacionales y lo que ha sido una trayectoria muy volátil de la minería, la economía en lo grueso se encuentra creciendo hace un buen tiempo en cifras en torno al 2%, con un consumo que ha dado cuenta de un soporte mayor y una inversión que se mantiene débil. Respecto a la inversión, 2 o 3 consideraciones. La inversión ha caído fuerte en Chile, principalmente en su componente minero. Por dar una cifra muy gruesa, la inversión en minería en Chile históricamente representó cerca del 3% del PIB y en su peak, el año 2012-2013, pasó a representar cerca de 8% del PIB. O sea, 5 puntos porcentuales del PIB de aumento en inversión minera. Desde entonces se ha revertido totalmente este aumento en inversión minera y la inversión minera hoy ha vuelto a ser algo de cerca del 3% del PIB. Y por lo tanto, tener que absorber una corrección de 8 a 3% del PIB en inversión minera ha generado un impacto importante en la actividad. Eso en el norte de Chile obviamente es un fenómeno que se observa con mucha más claridad, pero en general ha permeado a la actividad económica en general. Ahora, también es cierto que hay otros componentes de la inversión que se mantienen débiles. Especialmente cierto es lo que ha pasado en construcción y otras obras. Y acá destaca, obviamente, un montón de obras de ingeniería relacionadas con la minería y otras no relacionadas con la minería, con grandes proyectos que ha mostrado debilidad en los últimos trimestres. Y lo que ha pasado con la construcción habitacional, que después de un ciclo muy marcado hacia fines del 2015 ha tendido a tener una desaceleración importante y todavía no se observan señales de recuperación relevante en el sector habitacional, residencial y tampoco en el sector de oficinas. Alguna señal de mayor dinamismo ya se empieza a observar en importaciones de maquinaria y equipos. Reposición de bienes de capital, reposición de equipos, que desde niveles muy bajos han sostenidamente venido creciendo en los últimos meses. Acá de alguna manera doy cuenta de esto que estoy mencionando. Un sector de construcción y edificación, bueno, estos tallarines son bastante, uno casi podría interpretar lo que quisiera con ellos, pero básicamente dan cuenta de que no vemos señales de recuperación en términos de ventas, de empleo, de superficie autorizada en lo que es construcción habitacional. Sin embargo, en algunas medidas de importación de bienes de capital se empieza a observar una recuperación desde tasas de crecimiento muy bajo. Y lo que muestra este gráfico es que históricamente esto ha tenido una correlación bastante importante con la trayectoria de la bolsa. Y por lo tanto, aquí aparecen algunas señales de recuperación en la inversión todavía bastante graduales. Un segundo elemento, que probablemente es lo que explica la fortaleza del consumo, fortaleza no en términos de una tasa de crecimiento muy boyante, pero sí en términos de un consumo que se ha mantenido creciendo en torno al 2,5% en los últimos años, es la trayectoria del empleo. Y acá hay 2 o 3 consideraciones que son importantes de hacer.
Si uno mira la tasa de desempleo como un todo, la tasa de desempleo ha aumentado, pero ha aumentado menos de lo que uno hubiese esperado que hubiese pasado con una economía creciendo al 1,5-2% por 2 o 3 años. Ahora, la tasa de desempleo que se ha mantenido relativamente baja no esconde una debilidad en el mercado laboral, porque cuando uno empieza a escarbar y a ver distintos indicadores en la composición de este empleo, sí ve una debilidad en ciertos componentes. Y el principal probablemente es una trayectoria del empleo asalariado, que ha venido decreciendo y en el último tiempo, de hecho a principios de este año tuvo un comportamiento bastante deteriorado, que fue una fuente de riesgo y de discusión muy importante en el informe de marzo y en el informe de junio. Ha vuelto a mostrar una recuperación, pero más allá del vaivén mes a mes, lo que sí vemos es que el empleo por cuenta propia ha tenido obviamente un dinamismo mucho mayor y eso sí es reflejo de un mercado laboral más débil. Esto tiene de dulce y de agraz. La parte agraz es obviamente, está relacionada con que el fuerte aumento en el empleo por cuenta propia da cuenta de una economía que anda más débil y de un mercado laboral que es más débil. La parte dulce, de alguna manera, es que muestra que por lo menos la economía ha sido capaz de generar espacios, aunque sea de empleos de mayor informalidad, que han sostenido de alguna manera los ingresos de la familia. Y esa parte de ingresos de la familia se observa en distintos indicadores. Se observan los indicadores de consumo, de alguna manera, y en los indicadores de endeudamiento, porque el consumo creciendo al 2,5 en términos reales sí es reflejo de un nivel de ingreso familiar que ha estado creciendo en torno a esos niveles, y en un comportamiento de pago de los hogares que se ha mantenido bastante bien comportado en el último tiempo. Si no fuese así, entonces hubiésemos esperado probablemente se estuviese reflejando un deterioro aún mayor del mercado laboral. Como vemos, el consumo entonces ha tenido un comportamiento más estable. El comportamiento del consumo de bienes durables tuvo una caída muy fuerte hacia el 2014-2015, pero ya ha venido recuperando. Y lo que vemos a la derecha es el principal impulsor del consumo, que es la masa salarial, entendida como el ingreso que las familias van recibiendo mes a mes y cuánto crece, tanto por horas trabajadas y empleo como por salario. Y lo que vemos es que después de un blip a la baja a comienzos del 2014 se ha mantenido en torno al 2,5% sostenidamente en términos reales en los últimos varios trimestres. Claro, no son tasas del 6% y por lo tanto el consumo no está creciendo al 6%, pero esta tasa de crecimiento de la masa salarial real en torno al 2,5% es lo que le ha dado soporte al consumo a tasa del 2,5% y es lo que hace que la economía más subyacente, excluyendo estos ítems más volátiles que mencionaba yo al principio, minería, también se mantenga creciendo en torno a tasa del 1,5-2%. Ups. Ahí estamos. Y lo mismo vemos asociado con una cierta recuperación en algunos ítems, especialmente los bienes durables, de importaciones de bienes de consumo fuerte en los últimos trimestres, y algo menor, pero también más sostenido en distintos tipos de bienes no durables, durables y semidurables. Se observa un espacio de mayor recuperación en el consumo y en las importaciones. Las tasas de interés se han mantenido bajas en niveles históricos, y con esto no estoy hablando yo de la tasa de política monetaria propiamente tal, sino que las tasas en distintos tipos de créditos. Eso es bastante evidente en el mercado de crédito hipotecario, donde las tasas se mantienen en niveles bajos históricos, en parte porque las tasas de interés de largo plazo en Chile y en el mundo han estado en niveles muy bajos, pero las tasas de crédito de consumo y la tasa de crédito comercial también se mantienen bajas y por lo tanto las condiciones de financiamiento siguen siendo favorables y no están constituyendo hoy día un freno o un problema a efectos del dinamismo o la recuperación de la actividad económica y de la inversión. Esto es lo que mencionaba yo respecto a los indicadores de mora, que se han mantenido bastante bajos en todo este periodo, en los últimos 4 o 5 años, en ausencia de una economía muy dinámica. Ahora, respecto a las perspectivas, 2 o 3 elementos que de alguna manera van resumiendo lo que hemos ido conversando. Una economía internacional
que sin crecer a tasas demasiado grandes, es una economía que empieza a sostener tasas de crecimiento histórico, más relacionadas, más cercanas a sus promedios históricos. Y segundo, precios de commodity que se sostienen en niveles algo más altos y en una combinación con tasas de interés o condiciones de financiamiento externas que se mantienen bajas. Y por lo tanto, en ese sentido, es un escenario externo bastante favorable para países emergentes y Chile en particular. Y lo que empiezan a reconocer las expectativas, las perspectivas, los precios de los activos, de alguna manera es que más allá del momento particular con que esto empieza a permear hacia la economía doméstica, esto sí genera un espacio de algo mayor crecimiento para la economía chilena. Con términos de intercambio que esperamos se mantengan más altos de los que esperábamos hace tres meses. Respecto a la economía doméstica, como mencioné al principio, y este es un elemento importante, más que noticias demasiado novedosas o excepcionales en este IPOM, lo que este IPOM viene a hacer es confirmar una perspectiva para la economía chilena no distinta de la que se tenía hace algunos trimestres, en el sentido de un año 2017 de bajo crecimiento, dada la necesidad de ajustar los rangos. En este caso el rango se ha ajustado a 1.25, 1.75, pero en lo fundamental no es distinto de lo que se tenía en junio de este año, y una recuperación hacia el próximo año gradual, lenta, pero donde el espacio de esa recuperación creemos que existe y se ha venido sosteniendo. Aquí no hay un aumento en la recuperación o un número distinto respecto a lo que se entregó hace 3 meses. Quizás lo que sí hay es que hoy día el espacio para que esa recuperación se produzca se ve con más nitidez. En parte por algunas señales concretas, tímidas, volátiles en algunos indicadores. Segundo, por esta consolidación de un escenario más positivo en el exterior. Con un fin de este drag en la inversión minera que ha sido importante en los últimos años y con una recuperación lenta en términos de la recuperación de la inversión, en construcción y en infraestructura. 2 o 3 elementos para ir terminando y dejar espacio para las preguntas. Lo primero, una inflación que se va a mantener en la parte baja del rango por los próximos trimestres, muy determinada por la trayectoria del tipo de cambio, y eso constituye, por cierto, un riesgo, pero con perspectivas de normalización hacia 3% en fines del 2018. Por supuesto que estas proyecciones, estas estimaciones, estas consideraciones están sujetas a un montón de riesgos. Ese es el arte de la economía, de alguna manera. Y lo que el IPOM hace es tener una explicación bastante contundente y desarrollada de los distintos riesgos. Creo que por razones de tiempo no vale la pena entrar en cada uno de ellos. Quizás podríamos profundizar en la presentación, en la conversación más adelante, pero hay riesgos tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional que son muy importantes para tener en cuenta. En lo grueso, la economía se ha mantenido débil, pero aparte de algunos elementos puntuales y en particular algunos ítems transitorios, es importante destacar que la parte más subyacente de la economía ha mantenido un dinamismo en torno al 2% en los últimos trimestres. Esperamos y creemos que hay espacio para una recuperación gradual. Muchas veces la interpretación del IPOM que se hace por los medios de comunicación, por distintas personas interesadas, y lo digo en muy buena disposición, hace querer ver de repente un mensaje mucho más boyante respecto a lo que efectivamente trae el IPOM. El IPOM es cauteloso respecto de las condiciones que sigue enfrentando la economía chilena, es cauteloso respecto a la velocidad de la recuperación, creemos que está el espacio para ello, pero todavía las señales son mixtas. Y los próximos meses también pueden traer datos volátiles que no hay que sobreinterpretar en una dirección ni en la otra. El mundo da cuenta de una mayor recuperación, eso es positivo, es importante y forma parte de alguna manera del escenario base. Con esto, la perspectiva para la política monetaria es una política monetaria que debiera mantenerse expansiva a lo largo de todo el horizonte. Y el supuesto de trabajo en particular supone que la TPM se mantendrá en torno a sus niveles actuales y comenzará a normalizarse hacia niveles considerados más neutrales en la medida que la economía y los signos de recuperación se consoliden. Eso. Muchas gracias.